vamos a ver la parte de la autoridad, porque es bien extenso para hablar de todos los detalles. Vamos a tomar sobre todo la autoridad que él tiene como rey. Y vamos a tocar algunas partes que son muy importantes recordarlas, porque las naciones hoy en día se están preparando, todo va apuntando para que pueda haber un gobierno mundial, una sola religión, una sola moneda, todo se está ya guiando. Y cuando estas cosas vayan pasando es porque la venida del Señor está cerca. Entonces necesitamos, hermanos, recordar estos principios. Y vamos a ir a la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Luego seguimos en una palabra de oración. Y dice la Escritura: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él, o sea, a Jesucristo, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos la Biblia, Señor, tu palabra que se nos ha revelado, tu palabra escrita, Padre, donde podemos guiarnos. Esta guía, este mapa, Señor, donde podemos ver las cosas que están pasando y las que van a suceder. Gracias, Señor, por hablar con anticipación a la iglesia, alertarnos de las cosas que van a venir, Señor, de las cosas que están sucediendo y de las cosas que han de suceder, Padre, para con el mundo que está sufriendo a causa de las diferentes cosas que están pasando, Señor. Pero gracias por la iglesia, gracias porque nos has salvado, porque nos has guiado, nos has dado vida, Señor. Gracias porque ahora somos parte de este cuerpo tan precioso que es tu iglesia, que ha comprado con tu sangre. Gracias por tenernos aquí, Señor. Oramos por aquellos que todavía no te conocen, que el mensaje del Evangelio pueda llegar, que ellos puedan responder en fe, Señor, que puedan ser salvos también, que el mensaje pueda penetrar en sus corazones, Señor. Hay muchas personas que están siendo atacadas o están presas por el enemigo, Señor. Te pedimos por la salvación de ellos, por la liberación de ellos, Señor. Oramos que seas tú en esta noche, Padre, llegando a nuestros corazones con tu palabra, enseñándonos, Señor, y animándonos, Padre, exhortándonos a través de la predicación de esta noche. Gracias, Señor. Oramos por la vida de nuestro hermano Guadalupe, Señor, donde quiera que esté en esta hora. Oramos que tú lo guardes, Señor, en el lugar donde él está. En esta noche, Señor, gracias por los hermanos que están presentes y por los que no han podido estar hoy. También oramos por ellos, Señor, que puedan estar en las próximas semanas. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Aleluya. Sentarse, hermano, gracias. Y en esta noche quiero hablar acerca del reinado de Cristo. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Hemos hablado anteriormente acerca del arrebatamiento o de algunas de la esperanza que tenemos los creyentes en la resurrección y en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora quiero hablar acerca del reinado de Cristo. Cristo murió como rey, pero su muerte, hermanos, murió en vergüenza y en debilidad a causa de los malhechores o del gobierno o de los que estaban, o de los mismos judíos y romanos en este tiempo, cuando él estuvo acá en la tierra. Cuando él murió como rey, pero en este periodo de tiempo se mostró, no lo vieron a él como un rey, porque lo vieron un hombre que no tenía un ejército, lo vieron un hombre que era, puedo decir, débil hablando humanamente, y fue avergonzado. La Escritura nos enseña ya en Juan capítulo 19, versículo 19, cuando Pilato escribe sobre la cruz, es decir, de Cristo cuando fue crucificado, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pero esta expresión, hermanos, es una realidad.
pero ellos lo estaban haciendo en una burla hacia el Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando usted ha visto a uno de los reyes de la tierra ponerse una corona de espinas. Los reyes de la tierra usan coronas de oro con perlas, con diamantes preciosos. Entonces a Jesucristo, después de azotarlo y bofetearlo y latigarlo, le pusieron una corona de espinas. El propósito era burlarse, mofarse de él. Le pusieron una túnica para burlarse. Tú que eres el rey de los judíos. Y aún el ladrón que estaba a la par en la cruz de él le dice: mira, si tú eres, bájate y sálvanos a nosotros también. Entonces, hermano, muchos se burlaron. Es decir, él murió como rey, pero fue avergonzado, fue abofeteado, fue embofado y muchas cosas. Entonces, la Escritura nos enseña que Pilato escribió esto porque Pilato, hermano, estaba interesado, según el pasaje de Juan capítulo 19, estaba interesado en saber quién era Jesús, pero no porque quería conocerlo, sino estaba interesado en el ambiente político, porque él estaba preocupado que alguien más se levantara y le quitara el puesto. En otras palabras, su interés, el interés de Pilato era un interés político. Entonces, y por eso hace todas estas cosas para ver mal. Pero vea, Jesucristo murió en esta condición, pero resucitó para reinar en gloria y en poder. La Escritura nos enseña, hermanos, allá en Filipenses capítulo 2, versículo 9, cuando Jesucristo resucita, por lo cual Dios también, dice la Escritura, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es decir, Dios el Padre le ha dado toda la autoridad sobre los que están en el cielo, los ángeles, los hombres, la naturaleza, es decir, los animales, todas las cosas, y hasta los que están en el infierno. Dios le ha dado la autoridad a él, es decir, Jesucristo ganó todas esas cosas. Él fue avergonzado cuando murió, pero cuando resucitó, hermano, resucitó con gloria y poder. Es decir, que los hombres, en este tiempo, el enemigo aplaudió que él había ganado la victoria, que él había ganado la batalla. El enemigo estaba muy contento, pero no se daba cuenta que él, a quien él había matado, lo había matado y tenía grandes propósitos. Hermanos, qué bueno que Jesucristo murió por nosotros. Porque si él no hubiese muerto, ninguno de nosotros tuviera esperanza de salvación. Amén. Dice la Escritura, hermano, que los hombres, no hay ninguno que busque a Dios. Los hombres por sí mismos no quieren buscar a Dios. Amén. Pero la Escritura nos enseña que Jesucristo vino a buscarnos. Porque el amor de Dios es incomparable, es incondicional, es misericordioso. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Entonces, hermano, la Escritura nos está enseñando. Vean que la Biblia habla mucho del reinado de Cristo en el Antiguo Testamento. En el Salmo 72, versículo del 8 al 11, en Isaías 11, 6 al 9, nos está enseñando acerca del reinado de Cristo. Entonces, el reinado de Cristo en el futuro, este reino milenario, hermano, se caracteriza por la armonía de toda la creación. Y vaya conmigo a Isaías 11, 6 al 9. Vamos a leer este pasaje. Isaías 11, 6 al 9. Vea que el Señor en su reinado en el milenio, Él va a lograr algo que en este momento es muy difícil. Isaías 11:6 nos está enseñando algo muy importante. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías: y morará el lobo con el cordero, y el leopardo con los cabritos se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y el niño
y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará en la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, hermanos, nos está enseñando acá que en el reinado de Cristo, el reino milenario se caracteriza por la armonía que va a haber de toda la creación. Es decir, todas las cosas creadas va a haber paz, porque Él tiene autoridad sobre la bestia, sobre el hombre, sobre el mar, sobre los cielos. Él tiene la autoridad, nadie más tiene la autoridad, y el Padre le ha delegado a su Hijo estas cosas. Es decir, Él estuvo presente en la creación de la humanidad, de todas las cosas. Él estuvo presente en la salvación de la humanidad, en el sacrificio, y Él va a estar presente en este tiempo también del que estamos hablando. Es decir, todas estas cosas que la Escritura nos enseña, hermanos, tienen el Señor lo logró con el sacrificio que Él hizo. Él es Dios, pero además se le ha dado, el Padre le ha dado a su Hijo toda esta autoridad. Aleluya. Pero, hermanos, la carta que acabamos de leer, Pedro, hermanos, está hablando acerca del reinado de Cristo, y veamos cómo Pedro hace los detalles, algunos detalles que destaca aquí en los versículos que hemos leído. Primero, ¿dónde reina Cristo ahora? Es decir, Pedro afirma literalmente que Cristo ha regresado al cielo. Hechos capítulo 1 también nos enseña que Jesucristo ha regresado al cielo. Pablo está diciendo también que cuando él iba a Damasco, escuchó una voz del cielo de Jesús que hablaba con él. Esto nos comprueba que Jesucristo ha ascendido al cielo. Entonces Pedro está dando testimonio, porque él vio cuando él ascendió al cielo, él está en el cielo. Entonces, hermano, ¿qué significa esto? Dice la Escritura acá en la carta de Pedro que él está a la diestra del Padre, a su derecha. Hermano, este es un privilegio, tener este honor que el Señor Jesucristo tiene de estar a la diestra del Padre. Hermano, ¿dónde reina Cristo? Bueno, ha sido reconocido por el Padre, y esto nos enseña. Vaya conmigo al Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1 nos enseña algo muy importante acá, este pasaje. Antes de esto, hermanos, mientras lo busca, y estar a la diestra de alguien significa ocupar un lugar de preferencia, es decir, un lugar destacado. Me recuerda cuando Belsabé llega a visitar a Salomón y le hace reverencia y le pide que esté a su diestra. El libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19, el primer libro de Reyes, nos enseña esta verdad. Al estar a la diestra de Dios era ser reconocido por Él. Es decir, Dios el Padre reconoció y aprobó el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, el Salmo 110:1 está hablando David acá, alrededor de 1000 años antes de la venida de Cristo, y dice la palabra del Señor: Jehová dijo a mi Señor, es decir, el Padre dijo a Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto es una realidad, porque lo que está diciendo aquí, que el Padre ha dado la autoridad sobre el diablo, sobre los demonios, sobre los reyes de la tierra, sobre los hombres, sobre el mar, sobre toda la creación. Amén. Entonces, la autoridad que se le ha delegado de parte del Padre. Entonces, durante su venida, Cristo fue reconocido muy poco. Ves que la Escritura nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino, a la creación vino, y los suyos
su pueblo no lo recibieron, lo rechazaron. Jesucristo cuando vino acá a la tierra fue muy poco reconocido, pero eso no importó porque el Padre sí ha reconocido con lujo de detalle la obra de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, un paréntesis, quizás nadie reconozca el trabajo que nosotros hacemos, pero hermanos, el Señor, Él sí lo reconoce. Y voy a decir algo que, hermanos, hablando no económicamente, pero el Señor paga bien a quien bien le sirve, hermanos. Y le paga bien aquí, y le paga bien, y le va a pagar bien allá en el cielo. ¿Ven? Porque la prioridad de los creyentes no es la prosperidad de las riquezas acá en la tierra. La prioridad de los creyentes o de Dios para la iglesia es que haga tesoro en el reino de los cielos. Porque esos tesoros son permanentes. Esos tesoros sí no van a sufrir pérdida. Amén. Entonces la prioridad de la iglesia es el reino de los cielos. La prioridad de los creyentes es en el cielo. Por eso la iglesia no debe de estar enfocada en la prosperidad económica, en la prosperidad de las cosas materiales. Nuestro enfoque debe de ser el Señor Jesucristo y la labor que Él nos ha dado. Y esas cosas, si el Señor las añade, ¡qué bueno! Amén. Pero nuestra prioridad no sean esas cosas. Un día le decía al Señor, si tú me estás animando a que pueda compartir lo que tú has dado, provéeme el equipo, las herramientas para poder hacerlo en la iglesia donde el Señor me permite servir con los líderes, y lo vamos a hacer. Y hermanos, el Señor lo proveyó y proveyó más. ¡Aleluya! Sí, pues lo necesitas. Bueno. Es su obra, hermanos. Entonces, pero nuestro enfoque no son esas cosas. Entonces el Padre reconoció a su Hijo. Vea, lo reconoce cuando Él fue bautizado. Este es mi Hijo amado, dijo Él, en el cual yo tengo complacencia. Lo reconoce en el monte de la transfiguración. También lo reconoce ahí. Y más tarde, en lo único, hermano, es que cuando Él muere, Jesucristo muere por nuestro pecado, es abandonado por el Padre. Poderoso Dios. Amén. En la resurrección, el Padre reconoció públicamente el valor de su Hijo y lo recibió en su diestra. Hermano, compartió el trono según Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Nadie ha hecho esto, pero el Padre sí lo hizo. Amén. Entonces quiero, hermano, que leamos un pasaje más en Efesios capítulo 1 versículo 20. Efesios capítulo 1 versículo 20 y 21. Amén. Donde reina Cristo, ha sido otorgada autoridad. Y dice la Escritura, y Pablo explica acá qué significa estar a la diestra de Dios y es gozar plena autoridad según todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, su autoridad, su poder es para siempre, es eterno. Amén. Entonces, hermano, aunque los hombres lo hayan despreciado, vemos de lo que el Padre hace con su Hijo. Amén. Y la Escritura nos enseña, vaya conmigo a Daniel, capítulo de la noche, hablando de Daniel. Y he aquí, con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas, que dice, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Los reinos de la tierra, hermanos, tienen tiempo de caducidad, tienen tiempo cuando terminan. Pero el reino que se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, el poder, la autoridad y el dominio es eterno, dice Daniel, el cual ni nadie ni el diablo va a destruir ese reino, porque su reino es eterno y le ha sido dado al Hijo. Entonces, hermano, el reino de Cristo será mundial, según el Salmo 72, versículo 8.
Vaya conmigo, corra conmigo ahí, hermano, para poder leer estos versículos. Salmo 72, versículo 8 y 11, nos enseña que el reinado de Cristo va a ser mundial. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en el Salmo 72, 8. Dominará ¿de dónde? De mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo, es decir, la humillación que lo va a hacer ver el Señor, lo van a sufrir por causa de su rechazo al Rey de Reyes. Los reyes de Tarsis y los de las cosas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones, dice, le servirán porque el Padre se las ha entregado. Amén. Ese es el Señor al que nosotros servimos. Y muchas veces nosotros condicionando al Señor, si tú me das esto, yo te sirvo. Hermanos, es falta de conocimiento de la palabra del Señor. Hermano, en su voluntad, Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Hermano, nosotros cuando oramos al Señor debemos orar y hacer lo que hemos visto. Nuestro hermano nos ha testificado de cómo el Señor ha obrado en su tiempo acá. Le dio lo que Él le pidió. Dios es fiel. Es necesario, pero es necesario que cuando nos acerquemos a Él lo hagamos sinceramente. Y lo hagamos creyendo que Él es poderoso para hacer las cosas. Imagínense algunos diciendo: Señor, te ordenamos, Señor, declaramos, hermano, por favor, si eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La manera, hermanos, como nosotros debemos presentarnos ante Él es una manera reconociendo su autoridad, reconociendo su poder, reconociendo su gloria, reconociendo, siendo humillados delante de Él, no porque nosotros no podamos expresar, Él es nuestro Padre, pero es en reconocimiento y en obediencia al poder y a la autoridad. Y el Señor es bueno y misericordioso. Y dice la Escritura, hermanos, que Él no nos va a dejar nunca. Amén. Entonces, hermano, la Escritura, y vamos rápidamente, hermanos, porque el tiempo se nos va. Él ha recibido, además de todo lo que donde reina, Él ha sido reconocido por el Padre, le ha sido otorgada autoridad, pero ha recibido también gloria y honra. Y esto nos está enseñando Hebreos 1, 3 y 4. Si gusta leerlo, hay más versículos, pero vamos a leer solamente, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3 y 4. Nos está enseñando que Él ha recibido gloria y honra. Amén. Ese es el Señor a quien nosotros servimos, hermanos. Cuando decimos que Él es todopoderoso, nos estamos refiriendo a esto, que todo es posible para Él. Dice la Escritura, Hebreos 1, 3 y 4, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero más excelente excelente nombre que ellos, heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los ángeles son gloriosos, pero Jesucristo los supera, según este versículo acá. Ellos le sirven a Él, y según Apocalipsis 5, 11 y 12, le cantan alabanza en el trono. Amén. Antes de venir a este mundo, Cristo ocupaba un lugar glorioso. Y allá en Juan capítulo 17, versículo 5, Él dice: Padre, dame la gloria que tenía antes que yo viniese. El pasaje, estoy parafraseando el pasaje, pero le dice: regrésame esa gloria. Y hermano, yo, por lo que podemos ver acá, hermano, Dios se la regresó y le dio más. Amén.
Entonces, hermano, Juan vio algo de la gloria de Cristo según Apocalipsis 1, 12 al 27. Lo puede leer en casa. Juan puede dar testimonio. Cuando el ángel le dice a él, le dice, escribe las cosas que has visto, las cosas, la visión, las cosas que son, hablando de la iglesia, y las cosas que han de venir, hablando de los eventos futuros del capítulo 4 al 22 de Apocalipsis. Entonces Juan pudo ver parte de esa gloria. Y cuando está ya el Señor Jesucristo en Juan 17, 24, uno de los anhelos de Él es que nosotros veamos su gloria. Es decir, que nosotros seamos parte también de esa gloria que se le ha sido dada por el Padre. Aleluya. Juan capítulo 17, versículo 24 nos enseña acerca de ese. Es el mayor anhelo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros seamos parte también de esa gloria. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos ha comprado a precio de sangre. Gloria a Cristo Jesús. Y rápidamente, hermano, ¿sobre quién reina Cristo? Vaya conmigo de nuevo a Primera de Pedro 1, 3, 22. Primera de Pedro 3, 22. Primera de Pedro 3, 22. Aleluya. Nos está enseñando. Primero hemos visto, hermanos, dónde reina Cristo. Ahora sobre quién reina Cristo. Dice la Escritura aquí, y en quien habiendo subido al cielo está la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. ¿Sobre quién reina Cristo? Bueno, según este versículo acá, y según el capítulo 1, versículo 4 de Hebreos, Él reina sobre los ángeles. Es decir, ¿quiénes son los ángeles? Son seres creados por Dios para atenderle, servirle y glorificarle y atender a los seres humanos. Es decir, los ángeles fueron creados y atienden también a los seres humanos, y tenemos ejemplo. Entonces, Cristo reina sobre los ángeles. Amén. Durante su encarnación, los ángeles lo atendían y también lo alimentaban. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 11. Dice la Escritura acá: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es decir, Él tiene autoridad sobre los ángeles. Es decir, Él gobierna sobre los ángeles, Él reina sobre los ángeles. Dice que después que fue tentado por el diablo en el desierto, vemos, hermanos, que usando el diablo la palabra de Dios, queriendo que Jesucristo malinterpretara la Escritura, y esa es una de las características del enemigo dentro de algunas congregaciones, la mala interpretación de la Escritura, torcer la Escritura en alguna secta religiosa para confundir a los creyentes. Entonces acá vemos a Jesucristo que dice que los ángeles vinieron y le servían. Amén. Lucas capítulo 22 versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es decir, fortalecer si Él es Dios, sí, pero su humanidad, cuando Él estaba para ser crucificado, vino un ángel del cielo para fortalecerle, para animarle. Es decir, los ángeles están bajo su servicio. Es decir, ellos están dispuestos, listos para servir, prestos para servir. Amén. Y Él será rey. En el futuro Él será rey, sin debilidad alguna y sin problema alguno. Vemos que anteriormente fue bofeteado y todo, pero en este periodo de tiempo Él va a ser un rey donde no va a haber debilidad y no va a haber problema alguno, y Él va a gobernar las naciones y lo va a hacer con vara de hierro, porque las naciones no quieren buscar a Dios. Las naciones, los hombres no quieren nada con Dios, y Dios les va a pagar. Es decir, justamente Dios va a juzgar a las naciones, porque lo que merece el hombre no es salvación, lo que merece el hombre es justicia. Y si Dios hace justicia, va a pagarles y va a castigar a las naciones. Amén. Cuando Dios castiga, no es injusto, Dios no es injusto. Es decir, recibe
lo que me dice eso lo enseña la Escritura. Entonces, también Él reina según el versículo 22 del capítulo 3 de Pedro, sobre los demonios. Y dice autoridades y potestades. Amén. Amén. Y este pasaje nos está enseñando, hermano, que Jesucristo tiene autoridad o tiene poder o dominio sobre Satanás y sus demonios. Y esto lo enseña Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Cuando vino al mundo, dice la Escritura que ató al hombre fuerte, hablando de Satanás. En la cruz lo derrotó totalmente y lo despojó a Satanás. Igualmente, en su reinado lo dominará por completo. Cuando Él venga a reinar, dominará a Satanás, sus ángeles, y serán lanzados al lago de fuego, que estarán ahí eternamente. Entonces, también Jesucristo, además de reinar sobre los ángeles, sobre los demonios, también reina sobre los seres humanos. Nos está enseñando, aquí no está claro en Pedro, si Pedro lo menciona aquí, pero hay otros pasajes que mencionan, por ejemplo Efesios 1:22, Filipenses 2:10, hablando que Él reina sobre los seres humanos. Y aquí rápidamente solo quiero tocar unas cosas y recordarlas. Primero, cuando vino al mundo fue rechazado por la mayoría de seres humanos. Es decir, ahora sigue siendo rechazado cada vez más. Entonces, por lo tanto, la iglesia no debe de parar de hablar y de testificar de Cristo, porque el enemigo está usando muchos medios para que en nuestros días se hable menos de Cristo y se hable más de las cosas que están surgiendo, que están destruyendo a la humanidad. Entonces, ahora Cristo sigue siendo rechazado. Cuando Él vino a la tierra, fue rechazado por la mayoría de personas. Ahora sigue siendo rechazado por miles de personas. Y algunos dudan de que Cristo va a venir, pero más no comprende, porque sus mentes están cegadas, que si Cristo no viene es porque le está dando oportunidad para que ellos puedan alcanzar salvación todavía. Es decir, porque cuando Cristo venga ya no va a haber oportunidad para salvación. Amén. Entonces, hermano, es que me voy en el segundo viaje, hermanos. Dice la Escritura que ahora la vida, hermanos, hoy podemos estar, mañana no estamos. Recuerdo que un poderoso Dios, un hombre que tiene un negocio aquí, que yo compro materiales comerciales, muy saludable, mucho dinero, negocio grande, hermanos, casas grandes, carros, cada año los carros los cambiaba, lujo, y era un hombre pero muy humilde, y era un hombre respetuoso, y él decía, yo leo la Biblia, yo me gusta escucharlos a todos, pero nunca dijo que él había creído en Cristo. Pero hermano, un hombre tan prosperado que es un ejemplo para otros. Pero un día amanecimos con la noticia que recibió un infarto fulminante. Es decir, que en términos de horas, todo su entorno cambió, su familia, su negocio. Él murió y era un hombre muy saludable. Entonces la vida puede cambiar de un momento a otro. Por lo tanto, hermanos y amigos que tú quizás puedes tener todo lo que necesitas para estar bien en esta vida, pero recuerda que la vida no es tuya, es del Todopoderoso. ¡Aleluya! Y Él pronto puede demandar lo que Él te ha prestado. Entonces te animo a que puedas pensar que si un día mueres, ¿para dónde vas? Y eso es muy importante. La mejor decisión que el hombre puede tomar en la vida, y esto lo hemos enseñado por muchos años, es venir a Cristo y tener a Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Entonces, y dijo alguien, si Jesucristo no le funciona, le devolvemos sus pecados, pero eso es otra cosa. Jesucristo, hermano, el hombre, dice la Escritura, que el que viene a Él no es rechazado. Amén. Toda la persona puede tener acceso a Jesucristo si tan solamente vienen a Él. Y la palabra es muy, muy clara.
Entonces, hermano, cuando Cristo reine, nadie le va a rechazar. Algo muy importante, en el cielo reina sobre todos los que, se someten todos a Él voluntariamente, hablando de los ángeles. En el infierno, hermano, reinará sobre aquellos que no se someten a Él voluntariamente, también sobre ellos Él va a reinar. Y luego, al final, pues sabemos cuál será el resultado final para los que están en ese lugar de tormento. Su reino será total y absoluto. Y para ir terminando, hermano, ¿para qué reina Cristo? Primero, Jesucristo reina para vencer la oposición, porque todavía no se ha vencido la oposición. El enemigo está haciendo mucho daño. Entonces está reinando para poder vencer a la oposición en este tiempo. Cristo reina para también para poner resistencia a que el enemigo se lleve la mayor cantidad de almas al infierno. Es decir, hacia el fin del mundo la resistencia aumentará, y vea que la resistencia al enemigo en este tiempo es más fuerte. El enemigo está atacando grandemente a la iglesia y a la humanidad entera. Pero el Señor quiere transformar la vida de la persona. El Señor quiere salvar la mayor cantidad de personas posible, hermano. La iglesia tiene una gran responsabilidad y un trabajo extenso para poder cumplir esa misión que Cristo nos ha dado. También Él reina, hermano, para cumplir el plan del Padre. Es decir, Jesucristo, como Hijo, Él estuvo presente. Repito esto, en la creación, estuvo presente en el plan para la salvación de la humanidad y en la historia del mundo. Entonces, para poder derrotar también a la muerte, Jesucristo está reinando. Para eso Él reina también. Entonces, Jesucristo derrotó en la cruz, venciendo el pecado y quitando el aguijón de la muerte. Él reina sobre la muerte también. Y esto, hermanos, es muy importante porque Él tiene el poder para salvar a la persona y que la persona no sea condenada. Y todas las cosas que hemos visto hasta este momento, hermanos, son cosas muy necesarias y que es necesario que nosotros las tengamos y reconozcamos. Y tú, amigo que nos mira por las redes, también puedas reconocer que Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y no hay otro como Él. Él es el que sostiene a la humanidad. Él es el único que puede salvar a la humanidad. Entonces, una pregunta que haría para terminar es que ha sometido a Cristo como Rey, es decir, voluntariamente Él está esperando que los hombres vengan a Él. El mensaje está llegando, el Espíritu Santo está trabajando en las personas, pero el hombre está endurecido en su corazón. El hombre no quiere nada con Dios, pero Dios no quiere hacerle daño a las personas. Dios quiere salvar a las personas. Dios quiere salvar a la humanidad. Entonces, por esa razón, vamos, predicamos, hacemos tantas cosas para que el mensaje pueda llegar a las personas y puedan salvarse. Es muy importante que los hombres puedan venir a Cristo y puedan someterse a la autoridad que Él ha sido delegada por el Padre. Entonces, Cristo está reinando. Cristo va a reinar en su totalidad cuando sea el periodo del reino milenario que está muy pronto por pasar. El tiempo, hermanos, se está cumpliendo, los días se están acortando, la iglesia debe estar preparada. Me refiero preparada porque van a suceder muchas cosas y debemos estar listos porque Cristo pronto viene. Entonces, no es tiempo, hermano, no es tiempo, iglesia, de estar pensando que si sirvo a Cristo o no sirvo, que si voy o no voy, que si no. Es necesario accionar y poner como prioridad las cosas del Señor, no dejarlo a un lado. El mundo tiene muchas distracciones y ahora en día mucho más. La iglesia, uno de los planes del enemigo es que la iglesia se acomode, que la iglesia esté cómoda, es decir, el tiempo y la
el libro de Apocalipsis nos está enseñando que el periodo de la última iglesia en el que pasaría la iglesia, estamos en un periodo donde la iglesia aún se está acomodando, pero no permitamos, hermanos, que el Señor nos dé una sacudida y nos despierte y nos haga ver dónde estamos y para dónde Él quiere que caminemos. Entonces es necesario ver estas cosas. Entonces Jesucristo, cuando Él vino, fue humillado como rey, fue burlado, pero cuando resucitó y ahora a la diestra del Padre ha recibido honor, gloria y poder, y Él va a reinar. Hermanos, se oponga el diablo o los reyes de la tierra que se oponga, Él va a gobernar sobre toda la tierra con poder y autoridad. Ese es al Señor a quien nosotros servimos. Amén. Él es todopoderoso. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque reina, porque eres Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias porque nos has dado salvación, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos salvación. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y oramos, Padre, por aquellos que todavía no te conocen, puedan conocerte, Señor, puedan venir a ti, Padre.